¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que Mi- bien. Miren, miren quién me acompaña el día de hoy. No nos, Don, no nos don queremos Vidal, ir. don Vidal González, le ha costado despegarse. Eh, Así es. Mucho apego, parece, mucho apego los primeros años, los primeros Sí, meses. sí, sí. Una vez, Oye, sí. dale. No, que una vez escuché un dicho que decía, el que se va sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. Y así como que Tal cual. estoy así porque Oye, ya, y esa es tu filosofía de vida ya. sí, definitivamente. Buenísimo. Oye, ya tenemos algunas personas conectadas. Eh, yo me tomé la libertad de invitar a algunas personas de, de fuera del equipo también, pero conocidos. Veo a don Brian, me imagino que es Brian Jules. Oh, el Brian, Ahí mira, sí, vela. se puede confirmar. Un saludo a todos. Hay un Francisco por ahí que los correos no los conozco, así que está don John Llovera, Jorge Montiel, Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Altín. Montoya me suena, ese nombre es como de un loco que Como corría en moto, ¿no? Parece, sí, como suena Montoya. mucho. O de Fórmula 1, ¿no? O era O moto. de Fórmula, parece algo así. Sí. NASCAR, ahí dijeron NASCAR. Bueno, Matías Zapata, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo está ahí? Don Pablo Zúñiga, don Ramón Cifuentes, Rodrigo Yáñez, la Vanessa también, Lopera, ¿qué tal? Oh, tenemos la casa llena. Buenísimo. Qué bueno que estén aquí para compartirles un Sí, po. poco del conocimiento de escala. Bueno, lo poquito que sé, porque yo siento que lenguaje es una cosa que uno siempre está desarrollando, siempre está en constante aprendizaje y más si cambia la versión, como es el caso de escala que estamos hablando ahorita con Pedro, que ya está por ahí la versión 3 y él me preguntó que con cuál íbamos a trabajar. Ahorita vamos a trabajar con la versión 2.13, porque es la que está como más, digamos, estandarizada hoy en día. En un futuro ya la 3 vendrá. Pero igual voy a quizá tocar unos puntos de escala 3 que cambian respecto al escalado. Buenísimo. Oye, yo creo que ya vamos a partir. ¿Ya? Efectivamente, como contaba don Vidal, el día de hoy, eh, y como iniciativa también, ¿cierto?, del Option Academy, que es algo que estamos tratando de repetir, ojalá todos los viernes, para ir tomando distintas temáticas desde el área de tecnología o experiencia de usuario también. Eh, esta vez Vidal nos va a conversar respecto a Scala, este lenguaje, ¿cierto?, de programación, no muy antiguo, por cierto, eh, que a lo mejor no es muy conocido también, tiene usos mucho más académicos que empresariales, pese a que hay empresas importantes que hoy día lo utilizan. Los beneficios también, o por qué debiéramos estar hablando de escala, ¿cierto? Sobre todo en áreas de Big Data, ¿sí? ¿Sí? Más que de desarrollo, aunque por ahí también tiene distintos usos. Eh, Escalabilidad, quizás también por ahí, de ahí proviene un poco su nombre, El ¿cierto? nombre. Sí. De- del concepto de escalabilidad. Interoperabilidad también se habla mucho de que interopera muy bien con Java por también correr con la JVM. Así que nada, pues eso es lo que vamos a estar viendo. Va a ser una charla poco teórica y más de meter los dedos, así que los dejo con Vidal. Muchas gracias, Partimos. Pedro. Así es. Bueno, como decía Pedro, vamos a tocar escala, vamos a ver un poco, yo lo llamaría más como un taller. Vamos a meter mano, vamos a ver un poco cómo funciona, ver quizás las expresiones más relevantes, más importantes que definen escala, explicar algunos de los conceptos claves del lenguaje que lo hacen robusto, que lo hacen bastante seguro y, digámoslo así, seguro no del punto de vista, no me refiero al punto de vista de seguridad cibernética, sino más a la hora de prevenir bots, por ejemplo, eh,
porque cuenta, por ejemplo, con un sistema tipeado bastante fuerte. Bueno, antes de comenzar, me traje esta definición del lenguaje de la misma página de Scala, porque me parece como importante cómo definen los mismos creadores del lenguaje el lenguaje que han hecho. Y es bastante acertado lo que dicen porque dice que combina la parte de orientación a objeto y programación funcional en un solo lenguaje de alto nivel. Bueno, me faltó resaltar la parte de alto nivel. Scala es un lenguaje de bastante alto nivel donde nosotros vamos a darnos cuenta, por ejemplo, si lo comparamos con Java, que unas 3 líneas de escala se pueden traducir a fácilmente más de 10 líneas en Java. Entonces, por ahí vemos los del alto nivel. Nosotros escribimos algo que es conciso y dejamos que el compilador haga su trabajo y luego pueda ejecutar las acciones que uno quiera. Objeto orientado, bueno, todos sabemos lo que es objeto orientado, trabajamos con objetos, generamos instancias, hacemos herencia entre clases, por ejemplo, y bueno, después voy a explicar una de las cosas que hace que Scala sea como el verdadero lenguaje de objeto orientado. Programación funcional, quizás este es uno de los términos que más define Scala. Mucha gente que aprende Scala comienza, bueno, quizá por Spark, pero después, no sé, le interesa un poco AK, que son otras librerías para trabajar de programación concurrente. Pero de repente hay otros que se interesan por la parte funcional, de programación funcional, donde se ven conceptos un poco más avanzados y terminan en librerías un poco más abstractas y como más pegadas a la parte matemática de la programación funcional, como CIO, por ejemplo, o CAT. Lo otro es, que está subrayado es que Scala, por ser estáticamente tipeado, ayuda mucho, como lo había dicho ahorita, a prevenir o que no ocurran bugs en aplicaciones que sean muy complejas. Entonces, se utiliza mucho como principio de la composición de funciones. Entonces, cuando trabajamos con composición, podemos componer una función dentro de otra y como hacer que digamos, esta solución que queremos desarrollar crezca y quizás sea un poco compleja, pero por estar trabajando con estos principios funcionales, vamos a reducir la probabilidad de que estén ocurriendo bugs. Y como lo decía Pedro, la interoperabilidad con la JVM nos permite también acceder a un ecosistema gigante de librerías porque sabemos que Java, bueno, desde cuando existe, han salido ya como de la parte más, como software como de compañías grandes y se ha desarrollado bastantes librerías en ese sentido. Otra cosa importante que esta charla, slash taller, está basado completamente en el repositorio de Rock de JVM, que es el que yo lo he seguido desde mis comienzos en Scala, y el taller específicamente toca el repositorio de Scala at Lightspeed. Lo pueden ver en el link que está allí. No sé si se los puedo pasar, lo puedo copiar. Bueno, ahorita se los copio ahí rapidito. A ver. Ahorita se los copio. Esta es la página como del curso y aquí vemos como un poco la parte básica que vamos a ver ahora de Scala. Ya. Este va a ser, este es como lo que queremos exponer. Esta va a ser como la división. Primero vamos a ver como las partes básicas de Scala, luego vamos a hablar un poquitito de su aspecto de orientación a objetos, luego una expresión muy importante en Scala que se llama pattern matching. Pasamos a algunos conceptos de programación funcional, algunas abstracciones contextuales y me faltó la parte como un poco más avanzada. Entonces, basics, los very basics, lo más básico de Scala.
se habla de inmutabilidad como uno de los conceptos claves de un lenguaje funcional. Aquí hacemos la distinción entre lo que es un value, que es un valor, y es una variable. Lo que nosotros en otros lenguajes quizá ni siquiera los distinguimos entre algo que va a cambiar y algo que no, aquí tenemos que definirlo claramente. Y siempre la tendencia o lo recomendable es siempre usar valores que sean en este caso inmutables. Vamos a ver por qué nos interesa esto. Otra de las cosas importantes de Scala que me llamó la atención en el momento que lo fui estudiando es que todo en Scala es un objeto. Pasa que en Java, y hago la comparación con Java porque como el lenguaje como más usado generalmente, en Java, en Scala, perdón, no tenemos tipos de datos primitivos, como lo tenemos en Java, por ejemplo, el int, y tenemos después el wrapper, que es el integer, donde nos deja acceder a métodos más específicos o que nos dan mayor fuerza a la hora de trabajar con el dato. En Scala todo va a ser un objeto. Entonces no vamos a tener estos llamados primitivos a primera vista. Luego, expresiones. Les comentaba arriba que tenemos valores y tenemos variables. Las expresiones no son más que las estructuras que se van a reducir a este valor, ¿no? Entonces, un ejemplo puede ser una expresión de un if, ¿ves? Pero también, por ejemplo, el mismo pattern matching se puede considerar una expresión porque va a devolver un valor. Entonces, por eso es que se plantea la pregunta de Scala, ¿tiene statements? Que sería como, claro, un statement sería algo que no devolviera algo, por eso hago esta distinción, o es solo expresiones, por eso decimos que se trabaja solo con expresiones. Después tenemos la distinción entre funciones y métodos. Ahí se podría decir que un método está asociado a una clase, pero al mismo tiempo a mí me gusta referirme al método como este que tiene la palabra clave def al principio. Como cuando lo llevamos al nivel más técnico del lenguaje, así lo vería. Mientras que cuando vemos el primer caso, que sería el x, un int y después igual flechita x más 1, lo vemos más como una función, ¿no? Porque se lo podemos asignar a un valor, como lo vamos a ver ahorita. Después tenemos la recursión. A la derecha ven el meme, que la primera vez que lo vi me dio mucha risa. Papá, y una recursión debajo de mi cama, así como refiriéndose a que le tienen miedo a las recursiones, ¿no? Se asoma por debajo y cuando ve es el mismo póster que dice eso. Entonces, de eso se trata a veces la recursión, como que vamos de una u otra manera, va a ser como nuestro sustituto al loop, nuestro sustituto a hacer un for loop, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, se recomienda al trabajar con cualquier lenguaje de programación funcional, no utilizar for loops, sino siempre irse por la recursión en la medida de lo posible. Sí. Normalmente siempre es posible, en mi experiencia. Y por último tenemos lo que le llamamos el unit. El unit es lo que devuelve cualquier función o cualquier método que no devuelve nada, ¿no? Entonces, para decir que no devuelve nada, no vamos a decir void, porque void sería como la ausencia de algo. En este caso estamos diciendo que devuelve unit. Esa sería la definición. Entonces, si me acompañan, pueden entrar en este link, es Casti, se los voy a pasar igual y les voy a pasar los otros. Ahí me preguntaron, mira, ya había pasado el Pedro. Ahí Daniel me pregunta, ¿es el resultado void? Vale. Ya, perfecto.
Y bueno, vamos a dar un minutico para que entren y vean. Aquí lo que vamos a ver. El unit como resultado es el mismo void. Ah, ya, claro. Sí, pero como lo que se busca es como definir como que es algo, ¿no? Sí, ya te entiendo. Sí, como definir que es algo lo que va a devolver esta función. Vamos a dar un minutico para que puedan entrar. Aquí lo que les estoy pasando es un compilador online de Scala, bastante bueno, bastante útil. Déjenme cambiarla. A ver. Chácata. Cambiamos la pantalla. Y cuando vean esto ahí me van... Nos vemos un minutico para que entren y tengan. Igual me pueden hacer preguntas ahora los que tengan. No estoy acostumbrado a estas como reuniones donde no escucho a nadie, así que escriban nomás si tienen preguntas hasta ahora. Ahí la pasé por encimita lo de ahorita porque lo vamos a ver, vamos a empezar a trabajar con esto. 42, sí. Se lo utilizan en todos lados. Magic number. Les recomiendo bastante como si quieren descarguenlo o véanlo en GitHub directamente en la web, pero el repositorio si lo van revisando, como que les va dando una idea de como todas las cosas que se podría hacer con Scala. Y bueno, es una pincelada, claro, pero uno queda bastante satisfecho. Ya, vamos a ver, ¿se podría ya responder a la pregunta? Ya, perfecto. Yo creo que la pregunta de Roberto Bando dice, ¿por qué Scala y no usar los convencionales Java, PHP, etcétera? Yo diría que muchas veces es una cuestión de gusto. En cualquier lenguaje uno puede hacer lo mismo, ¿no? La cuestión es que el resultado va a ser lo mismo, pero la experiencia a la hora de desarrollar esta solución va a ser muy distinta. ¿A qué me refiero con esto? Con Java, por ejemplo, yo diría que el proceso de desarrollo es un poco más lento, considerando que es un lenguaje un poco más verboso, hay que escribir más como boilerplate. Entonces, en ese sentido, como Scala te ayuda como como a resumir, hacer todo como más ameno, más fácil, y como lo dije al principio, dejarle más pega al compilador para que él pueda como resolver lo que tú quieres transmitirle y menos pega para uno tratando de escribir. Además de esto, yo diría que los conceptos de programación funcional son bastante como buenos de usar porque por lo mismo te ayudan a evitar bugs, evitar errores que cuando el programa se va haciendo más complejo es como más complicado detectarlo. Exacto. Daniel ahí también respondió alguna de las preguntas. Heredero de la JVM con paradigma funcional optimizado para multiprocesos y multihilos. Existen bastantes librerías que trabajan para trabajar concurrentemente con Scala y de verdad que te hacen la vida fácil porque no te tienes que preocupar de muchas cosas de bajo nivel. El prefijo implicit, me pregunta Matías, ¿para qué sirve? Lo vamos a ver en el punto donde decía abstracciones contextuales. Ahí vamos a ver esa partecita. Sí. Ya, vamos entonces a continuar. Ya, primero les comentaba que en Scala definimos valores. El keyword sería val. Siempre vamos a tener acá 2 puntos y
el tipo, esto que está acá es totalmente opcional, se puede no poner y dejar que el mismo compilador lo descubra. Sin embargo, hay casos donde queremos utilizarlo para poder al tiro como hacerle la pega al compilador y que no hayan dudas, por ejemplo. Entonces, podemos agarrar y decir ya print line, este valor que se llama meaning of life, lo pueden hacer con control enter, en este caso, y él les va a guardar y les va a correr el resultado. Fíjense que lo que dice acá es lo que devuelve este método, esta función. Este print line, por ser una función que no devuelve nada, entonces va a devolver un unit. Y imprimir en consola en Scala es un concepto que le llaman side effect o efecto, side effect como efecto colateral, no sé, quizás. Pero los side effects es un término que se habla mucho en la programación funcional porque a la hora de trabajar con funciones, nosotros queremos que no hayan side effects. Es decir, la función le entra algo y sale algo porque se calculó dentro de esta función. En el caso que no salga nada es porque, por ejemplo, el caso de imprimir en la consola, está ocurriendo este efecto que de una u otra manera no puede ser considerado una función solo por eso, y por eso es que vemos que devuelve el unit. Yo voy a ir viendo las preguntas colaterales. Sorry que estoy en la otra pantalla, así que voy a ir revisando las preguntas cada cierto tiempo. Ya, entonces. Los que le decía al principio también, por ejemplo, acerca de que no tenemos primitivos. Todo esto que están acá son como clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir un boolean, bueno, aquí lo tenemos, vamos a descomentarlo, un boolean, y definimos false, por ejemplo. Pero después yo puedo agarrar y decir ese a boolean, puedo preguntar o bueno, no. O sea, el hecho está en que podemos como acceder a este valor, no como primitivo, sino como clase. Igual yo creo que ya, en un segundo. Exacto. Entonces podemos, por ejemplo, hacer, no sé, comparaciones, considerando que es un booleano. Vamos a hacer comparaciones de esto a boolean, por ejemplo, y true, y nos va a dar algo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto, a pesar de que no tiene nada en el medio, estamos en el fondo haciendo esto. Es un método asociado a nuestro elemento, bueno, a nuestro valor a boolean. Ya. Entonces, a ver, vamos a seguir con los strings. Bueno, los strings, lo fino, una de las cosas finas que me gusta de Scala, los strings los podemos concatenar bien sea con más, por ejemplo, o podemos utilizar los strings, ¿no? Que son como los strings interpolados. Cuando utilizamos strings interpolados, podemos servirnos del símbolo de dólar, que está acá, y de repente si lo queremos ver como más clarito, le ponemos los corchetes así, y podemos agarrar y como juntar valores que no necesariamente sean strings. En este caso estamos viendo que meaning of life es un int, pero a la hora de meterlo en esta cajita del string interpolado, va a haber una conversión automática que va a hacer el compilador por nosotros y nos va a decir, ya, tú como estás metiendo esto acá, lo que quieres es que yo llame al método del int que se llama toString, por ejemplo. Esto sería como el equivalente. Entonces, aquí es donde volvemos a lo que me refería antes, ¿no? Estamos trabajando con el objeto de este int
y estamos accediendo a su método toString para poderlo imprimir como un string. Entonces ahora vamos a hacer un readline y podemos copiar y pegar esto. Y le damos control enter. The meaning of life es 42. Eso va a ser exactamente lo mismo que simplemente dejarlo porque lo hizo automáticamente. Ya, perfecto, perfecto. No, sí, Daniel Pineda dice que Scati no tiene IntelliSense, así que quedé jodido. Yo estaba esperando que me lo completara, pero no lo tiene. Y quería usar Visual Studio, pero tuve unos problemas técnicos con el internet, entonces me fui por el Scati. De la prueba de fuego. Ya, vamos a seguir entonces. Vamos a continuar con las expresiones. Vamos a borrar esto ahora. Vamos a dejarlo. Vamos abajo. Por cierto, podemos usar este botoncito de acá, Format, y le hace el formateo automático. Ya, vamos con expresiones. Las expresiones se definen como estructuras que se reducen a un valor. Por eso es que a la izquierda vemos val y a la derecha vemos 2 más 3. Pero así como tenemos una expresión de suma, de expresiones en general, de matemática, también tenemos el if expression. Esto diría que no hay muchos lenguajes que lo tienen. Bueno, al menos en Java no se puede hacer. Que es que tenemos un if que en el fondo la condición o bueno, la expresión en sí completa te va a devolver un valor. Entonces, si decimos if condición se cumple, devuélveme este valor. Else, devuélveme este otro. Fíjense que no hay nada allí. Aquí el único requerimiento, y hasta cierto punto es un requerimiento, es que ambos sean del mismo tipo, ¿no? Entonces, en este caso, esto va a ser una expresión que va a devolver un int. Sin embargo, si yo agarro y, no sé, le pongo acá si es 1 o es esto, o es un string, por ejemplo, él va a buscar automáticamente, el compilador va a buscar cuál es la clase en común más, digamos, cercana que tiene un string de un int. En este caso, esto va a dar un any. Pero esto nunca lo queremos. ¿Por qué? Porque un any puede ser cualquier cosa. Así que siempre buscar tener como esa tendencia a tener tipos, y bueno, que sean tipos bien definidos. Bueno, aquí tienen como el ejemplo, esto también se puede hacer en Java, el ejemplo como decir ya esto, aquello, me da esto. ¿Sí? Ah, bueno, me refería cuando dije que no estaba en Java, es que no lo puedes hacer utilizando el if-else, pero se puede hacer utilizando estos otros como keywords o este tipo de notación. Y bueno, con el if nos podemos complicar y poner else if hasta el final, y bueno, aquí pueden ver que también nos va a devolver un int. Vamos a comentar esto y vamos a ver qué nos da el chain if expression. Inline. Hay que mejor copiar y pegar porque no se le pasa una letrita. Da 0, vamos a ver si nos da 0 y está bien. Nos dice si 42 es mayor que 43, no. Es menor que esto, no. Es mayor que esto, no. Así que nos va a dar 0. Así que nos da 0. Ya. Vamos a seguir. Vamos ahora con lo que son los bloques. Los bloques de código lo que hace es definir un scope
donde van a vivir las variables que se definan adentro, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un code block, que es este value, que está disponible en el scope este, por ejemplo. Yo puedo decir aquí, print line a code block, check, y eso está bien. Pero este local value, por ejemplo, no lo vamos a poder acceder porque está dentro del scope del code block. Igual esto es bastante útil a la hora de poder hacer como operaciones que requieran, por ejemplo, un valor auxiliar y no queremos como ensuciar el scope que sea como el scope general o el scope principal, lo podemos definir de esta manera. Ahí estoy viendo siempre igual si hay preguntas, así que láncenla cuando quieran. Y ahora vamos a pasar a funciones. Bueno, como les decía, a mí me gusta llamar esto más como un método que una función, porque la función yo lo veo más como decir, no sé, another function. Me gusta más verlo como algo como decir, ya esto es, para que sea lo mismo de arriba, esto sería algo así. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo y hacemos aquí más una. Esto también se podría llamar una función, así como la de arriba. Aquí arriba estamos utilizando el keyword def. Igual vamos a tener como en la definición de funciones, simplemente tengo como este elemento que yo le voy a dar un valor de entrada y me va a devolver otro valor de salida con una lógica específica. Entonces, vamos a decir my function y aquí le vamos a dar el 1 string y aquí, por tener la conversión implícita de un int, cabe destacar que el tipo de esto sería una función que va de int a int. Esto a veces, sobre todo esta partecita aquí, a veces es como medio complicada de leerla. Aquí lo clave es ver lo que está a la derecha del valor, del nombre del valor, son los dos puntos. Y lo que quiere decir esto es que una función que de entrada tiene un int y de salida tiene otro int, como lo pueden ver acá. Y la lógica se define después del igual igual, donde la entrada está definida por un x, digamos como temporal o anónimo de tipo int, que luego lo puedes usar después de utilizar la flechita. Entonces aquí una function 42, no nos recordamos, hay una conversión a string implícita y aquí vemos el resultado. A ver, Alvin Alexander Ternary Operator. Esto me recuerda operador ternario. Así es que se llama, sí, ¿verdad? Sí. Debería. Ah, el de Java. Ya, sí. Un punto. Ese es el nombre de lo que estábamos hablando ahorita del if-else. Bueno, hasta ahora no sé si tienen preguntas. Si esta anotación se les hace familiar, significa que estamos bien. Ahora vamos a decir que, no sé, la agarramos y le ponemos otra de estas y decimos que esto devuelve un string. Y vamos a decir que esto tiene entrada un int. Y a ver, sería poner algo así como un y. Entonces, esto sería x más y. Vamos a ver si esto se puede. A ver, function de 42 nos debería dar 42 y luego al C42 le aplicamos otra, sería, no sé, 29. No. Ah, claro, falta el tipo, que es muy importante.
Claro. Esto lo tenemos que definir como string para que pueda funcionar, pero lo vamos a hacer de esta manera, por ejemplo. Ahora sí. Entonces, fíjense cómo se puede complicar un poco este tipo de expresiones, ¿no? Donde tenemos ya, esto sería como una composición, se podría decir, de funciones, donde para llamarla, primero tenemos que aplicarle el primer, o darle de entrada el primer integer, el primer entero, y luego esto que está acá, de hecho, vamos a hacer la prueba imprimiendo solamente con el primer resultado. Si nosotros agarramos y lo llamamos así, solo con el primer valor de entrada, y lo imprimimos, lo que nos va a dar es, bueno, esto sería como una dirección en memoria de una función lambda. Ahí empezamos a ver cómo se imprime una función, ¿no? Significa que si es una función necesita tener el otro valor para poder devolver el string prometido como el último valor. Igual que ya. Igual tiene sus cositas. Tengo rato que no, bueno, como un mes que me tomé de vacaciones sin darle escala, así que de repente hay unas cositas que tengo que iterar. Ya, perfecto, estamos bien con funciones. Ahora vamos con lo que sería las funciones recursivas, que era lo que les comentaba, que siempre va a ser de preferencia utilizar loops en vez de recursión. Este es un ejemplo utilizando factorial. Bueno, acá lo que estamos viendo es que la función, para ser recursiva, importante que tenga un caso base. Esto lo puse aquí porque yo creo que a veces a uno le cuesta como, bueno, practicar la recursión porque no tiene claro lo del caso base. El caso base es lo que te permite salir del loop. Entonces, siempre va a ser ese caso en el que ya lo que llegamos a este caso, vamos a devolver un resultado. Porque si no, quedaría eso en un loop infinito y eso es lo que no queremos y nos da un Stack Overflow. Entonces, bueno, acá vemos que lo que estamos haciendo es llamando a la misma función dentro de sí y estamos haciendo disminuyendo el valor, en este caso del integer, menos 1. ¿Ves? Entonces, sabemos que cualquier valor que le demos acá, si yo le sigo disminuyendo 1, va a haber un momento que voy a llegar al caso base, que va a ser el caso en el que n va a ser menor o igual a 1. Y ahí es donde devuelvo ese valor. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo esto que estamos viendo abajo. Estamos teniendo que si pedimos el factorial de 5, vamos a tener acá 5 multiplicado por el factorial de 4. Luego, para calcular el factorial de 4, 4 factorial de 3, luego de 3, 3 factorial de 2, de 2, 2 factorial de 1, hasta que llegamos al 1, donde el resultado llegamos al caso base. Y después nos devolvemos otra vez. Agarramos donde está factorial de 1, metemos 1. Paga. Lo vemos acá. Entonces esto nos va a dar el resultado, ya tenemos 2. Tenemos factorial de 2, volvemos acá y lo metemos en este campo. Ahí ahora tenemos 6. Tenemos el de 3. ¿Ven? Entonces empezamos como a sí, como a desdoblar todo lo que ya habíamos calculado o dejado pendiente. Esto sería como en lo que le llaman stack. ¿Cómo era que se llamaba? Era algo como un stack scope. El hecho es que como que el compilador, a la hora de leer esto, él deja esto hasta acá parcialmente como calculado, es decir, 5 por factorial de 4, lo deja en un stack, en un scope de stack, lo deja ahí pendiente y luego se crea otro diferente para poder acceder a este otro. Pasa que hay dos tipos de funciones recursivas.
En este caso, estamos utilizando una recursión normal, por darle un nombre. La otra es tail recursion. En Scala, cuando hablamos de tail recursion o tail recursive, le ponemos tail rec, así. Y lo que nos dice que una función recursiva sea tail recursive es que no vamos a estar acumulando stack scope, ¿no? Vamos a tener este pocotón de stack scope 2, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2. Miren todo esto, o sea, imagínense si es algo como muy complicado. Aquí tenemos 3, aquí tenemos el 4 y bueno, aquí tenemos el último que sería el 5. Fíjense que si el cálculo que se va a hacer acá es muy largo, muy complejo, quizá esto vaya a causar algún problema de Stack Overflow, ¿no? Porque vamos a tener demasiados scopes acumulados en el stack. Entonces ahí es donde acudimos al tail recursive. Tail recursive lo único que requiere es que no tengamos ese stack y lo solucionamos a través de un acumulador. Entonces le decimos ACC es un acumulador, entonces en vez de pasar, bueno, en este caso no lo podemos hacer porque es una multiplicación, pero hay casos donde en vez de pasar de un stack a otro, simplemente vamos a llamar a la misma función solamente, así. Y en vez de pasarle, bueno, se disminuye el valor en 1, y aquí, en vez de pasarle solo ese valor, le vamos a pasar también el acumulador. Y digamos que el acumulador, no sé, va a ser n por algo, por ejemplo. Entonces, este es el que va a llevar la cuenta, ¿no? Entonces, ahí vamos a evitar generar ese stack y nos vamos a olvidar, nos vamos a mover a otra función, a otra definición. Y el resultado sería como lo que está llevando la cuenta el n por 2. Ya, perfecto. Y... Uy, esto voy más lento de lo que esperaba, pero hay esperanza. Ahora vamos a pasar a la parte, bueno, no sé si hay preguntas ahora con la parte de recursión. Hay una charla que vi hace poco donde explicaban eso de los stacks y cómo se acumulaban. Bien interesante. Y ahí es donde, sí, faltó el Lightspeed. Tal cual. No lo calculé. Donde hablaban de estos stacks y cómo se acumulaban, y hay un método en Scala que se viene de la JVM de Java, donde se puede definir o donde se puede imprimir, perdón, el stack en el que está corriendo cierta función. Y es una maravilla de cómo se ve, cómo se van acumulando. Ya. Cuando nos vamos a la parte de orientación a objeto, vamos a ver que hay como ciertas simplificaciones. Por ejemplo, a ver, acá. Lo más sencillo, vamos a hablar de una clase, ¿no? En Java o en cualquier lenguaje tenemos una clase. Fíjense que esta clase no tiene ningún método como main ni nada, ¿no? Significa que este val_age, bueno, a la hora de instanciar la clase, automáticamente se va a setear a 0, ¿no? Y bueno, y si llamamos a lit, yo creo que esto es bastante como estándar en general. Pero vemos como, esta es como la manera como se llaman cuando estamos hablando de clases. Tenemos métodos asociados a una clase y tenemos campos, que serían estos valores. Y bueno, como cualquier otro lenguaje, podemos hacer herencia, ¿no? Podemos agarrar y decir, ya tengo un animal, que sería esta clase, y tengo otra clase que se llama perro y tiene como campo para inicializarlo el nombre del perro y extiende al animal. Significa que va automáticamente a poder acceder a los otros, a estos otros métodos que tiene.
Igual aquí yo creo que, para hacerla más corta, lo más importante que yo veo de escala como, o que difiere como en general, es que utilizamos mucho el trait. Utilizamos mucho el case class, por ejemplo, y el object, ¿no? Si es que se puede llamar, sí, es un objeto al final. El trait lo podemos ver como, digámoslo, como un contrato de cómo debería comportarse algo. Entonces, si yo digo lo de arriba que habíamos dicho que era un animal, sería mejor definido como un trait, porque ahí ya yo puedo decir, mira, el trait debería, un animal debería tener, no sé, un método it, y por ejemplo, a ver, food, el nombre de la comida que se va a comer, por ejemplo, walk, y no sé cuántos metros va a caminar. Fíjense que en este caso no estamos definiendo cómo come el animal, ni cómo camina, ¿no? Lo único que estamos diciendo es que un animal debería tener eso. Aquí a la hora de nosotros definir el perro, as dog, le podemos decir extends animal. Si yo hago esto solamente, voy a comentar esto para que veamos que nos va a dar un error. Vamos a ver. Para ver it y que nos devuelva un string, y walk que nos devuelva un boolean. Si yo hago esto, está diciendo que la clase perro necesita ser abstracta ya que tiene dos miembros no implementados. ¿A quiénes se refiere? Al it y al walk. Entonces el trait nos va a obligar a lo que sea que, quien sea que lo esté extendiendo, en este caso el perro, a que defina esos dos métodos. Entonces, en Java deberíamos siempre poner, por ejemplo, el override, def. Aquí podemos hacerlo, es opcional el override. En realidad podemos no ponerlo y ya. Y decir, mira, cada vez que mi mi perro come, por ejemplo, él va a decir, no sé, va a devolver wow. Wow. Voy a volver acá por si acaso. No hay preguntas todavía. Y cada vez que yo le diga walk, por ejemplo, X cantidad de metros, él me va a devolver, digamos, esa misma, los metros, pero no sé, en millas. Digamos, alguna conversión extraña ahí, así, entre 1.7, ni siquiera sé cuánto es. Sería como 0.7.17. Es tan malo eso. Pero ahora que le definimos los dos métodos, claro, le dijimos que era un int. Entonces no podemos hacer, vamos a decir 17 ya. No se podría. Obviamente tiene que multiplicar porque no hay. Ya, como operación en línea. Ahora sí no nos da ningún word. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar el trait, a poder definir algún comportamiento que vaya a tener nuestro objeto. Por otro lado, tenemos las case class. La case class es una clase tal cual. La única ventaja, o no la única ventaja, sino una de las ventajas que tiene es que es automáticamente serializable. Entonces, no sé, por ejemplo, si nosotros decimos mensaje y le decimos que el mensaje tiene un string, pues nosotros podemos ver que esta clase automáticamente la podemos utilizar para poder, por ejemplo, guardar información. Entonces va al M1 y además la podemos instanciar directamente. Y además de eso, perdón, se me fue una S. Y además de eso,
nos viene de gratis un método toString. Entonces, si nosotros llamamos al println del M1, a diferencia de Java, ¿no? Si ustedes ya agarran una función y no tiene definido un método para imprimir en pantalla, le vas a devolver la dirección en memoria que tiene esa función. En este caso, la case class nos regala ese método toString, que no es más que el nombre tal cual como lo definimos, ¿no? El nombre y los campos definidos. En este caso sería esto. Es bastante útil eso. Ya. A ver si no hay preguntas. No hay preguntas. Utiliza mucho la case class, por ejemplo, para trabajar con librerías como Akka, donde a la hora de trabajar con hilos y concurrentemente en general, tenemos que comunicar mensajes o comunicar información entre procesos, y se requiere, en el caso de Akka, se requiere que este mensaje o lo que sea que uno le vaya a comunicar sea serializable. Entonces utilizamos case class para definir esto y él solito lo hace. Por último tenemos el objeto, o por último de lo que vamos a mencionar. El objeto, la ventaja que tiene es que no necesita no necesita ser instanciado. El objeto es lo que en patrones de diseño sería un singleton. Es decir, existe solo uno de estos y, por ejemplo, tenemos un valor, por ejemplo A, pero también puede tener un método apply, que cada vez que lo llamen, él va a decir algo. Por ejemplo, que digamos que este es el single object y el método apply va a imprimir instanciando objeto. No instanciando, como creen. O llamando objeto. Ya. Y a ver, like. Si llamamos al single object, tal cual, estos paréntesis que estamos viendo acá sería el equivalente a un apply. Eso es lo que me refería con el apply. Entonces, si hacemos esto, vamos a tener llamando un objeto. ¿Y qué nos devuelve? Bueno, nos devuelve esto que está acá, que habíamos dicho que era un unit. Yo diría que estos son como los elementos como más importantes que nos da escala. Sí, la compu, en una de esas van a ver que la imagen se ve. Ya. Vamos a seguir con pattern matching. Pattern matching es una de las expresiones como más fuertes que tiene Scala. Que, bueno, como lo dice el nombre, hace un match del objeto que se quiera comparar. Entonces, por ejemplo, tenemos un integer 55 y el pattern match está definido, o la estructura que tiene, ¿no? Es que buscamos el objeto al que queremos hacerle match, abrimos los paréntesis, el keyword match, abrimos los corchetes y tenemos casos. Entonces siempre vamos a tener, bueno, caso 1, caso 2, caso 3, y este guión bajo nos dice que cualquier cosa que no haya caído en los casos anteriores se va a ir por este caso. En este caso, string order y perdón, así, 55 más th. Y bueno, nos da aquí un warning interesante. Fíjense que nos dice que el método más de la clase int se ha deprecado para que haga esta conversión automática. Entonces tenemos que, a juro, decirle toString para que no nos diga esto. Ahí está.
Una cuestión como de ser más claros y más concisos a la hora de definir. Entonces el pattern matching es bastante útil, por ejemplo, si lo combinamos con las case class que les comentaba ahorita. Podríamos decir algo, por ejemplo, no sé, decimos que tenemos case class saludo, vamos a decir, y mensaje string, y luego decimos case class no sé, ¿cómo es? Despedida. El perrito se quiere montar ya. ¿Qué pasó? Ya. Ajá. Despedida. Y otro mensaje de despedida. Pero podemos decir que todo esto, no sé, extiende un trait que greetings, vamos a decirlo así, o salutaciones, vamos a ponerle cualquier cosa. Ends, salutaciones, chat, acá está. Entonces ya ahí podemos definir, no sé, por ejemplo, un hola, como un saludo en inglés, por decir algo. Ya. Vamos a quitar este de arriba. Y luego vamos a agarrar y vamos a decir por ejemplo, respuesta ser igual a lo que sea que sea el saludo, hola, por ejemplo, match. Ahora yo quiero saber si ese mensaje era un saludo, era una despedida. Entonces vamos a decir que dice un saludo, un mensaje, message, vamos a poner así, acá está. Y le decimos print line message. En el caso de que sea una despedida, además vamos a ponerle a esto seal, para que sea exhaustivo. Mensaje, print line message, más, no sé, vamos a ponerle message más chao. Ahí va, pam, pam, y hola. Ahí sería y hola. Ya. Entonces vamos a ver lo que obtuvimos acá. This is case is unreachable. Oh, ya, claro. Case class, los dos extienden salutaciones. Y esto debería ser. ¿Por qué? Para ver. Dice que no están relacionados. Por eso era que le habías puesto el extend, para que no ocurriera. Sin embargo, case is unreachable since the playground are unrelated. Ya, vamos a ponerlo mejor en vez de case class. Okay. Perfect. Claro, no pueden tener parámetros, significa que hoy me jugó. Ya, vamos a hacerlo más fácil. Veámoslo como un object. Como un object, le quitamos los parámetros y solo nos quedamos con el hecho de que ambos son salutaciones. Luego le decimos si es del
si es una despedida o si es un saludo. Vamos a decir hola y vamos a decir chao. No recibe, por supuesto. Si ambos son salutaciones, ya. Entonces esto tenemos que definirlo como salutaciones. ¿Sí? Ahora sí, ya. Nos asustamos. Fíjense. Fíjense lo importante que es definir los tipos. Estos son como el tipos de cosas que, valga la redundancia, estos son los tipos de cosas que pasan trabajando con Scala que como es una de, ahí es donde te das cuenta que sea fuertemente tipado no juega a favor, dependiendo a favor o en contra como lo vean. Yo diría que a favor porque al final tenemos que escribir un poquito más, pero nos estamos garantizando que este hola, que en realidad es un saludo, en el fondo nos referimos a él como al tipo al que extiende, que sería en este caso salutaciones. Entonces por eso, como lo definimos como saludo, vamos a ver que el resultado es un hola. Y si lo definimos como despedida, va a ser un y chao. A ver, preguntas. Oh, sí, se puede, mira, se puede extender case class, se puede extender muchas cosas en realidad. Podéis jugar con los tipos casi que a tu gusto. Igual, obviamente, hay patrones que son buenos seguir. Ahí yo tengo que indagar más en eso. Pero muchas veces, sí, como que te podéis crear ciertos. Por ejemplo, este patrón que están viendo acá de utilizar Siltrate y que tengamos objetos, esto es para definir lo que en otros lenguajes se conoce como enum. Los enum fácilmente puede ser este keyword seal significa que no puede extenderse fuera del archivo donde está definido. Esa es como la ventaja que tiene este seal. Entonces tendríamos aquí un enum porque estos son los dos tipos de salutaciones que podemos aceptar. Es un saludo o una despedida. Y en este caso tuvimos que o pudimos darnos el lujo de no hacer esto. Por ejemplo, en line nada. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que una salutación puede ser dos cosas solamente. O sea, aquí yo no puedo poner otra cosa. Si yo le quitara el extends salutaciones, hagamos ese ejemplo. Y le quitamos el seal. Y le quitamos acá esto. Y comentamos esto. Vamos a ver un error. Bueno, igual el error se va a ver de las dos maneras porque tienen que juro extenderse. Vamos a dejarle los extend, pero le quitamos el seal. Así. A ver. Print line. Ahí está. Fíjense, con el print line, perdón, con el guión bajo, que sería el caso por defecto que tiene, me dio el ichao. Bueno, en este caso, porque lo está encontrando, pero se puede dar el caso de que él no encuentre el caso en ninguno de los dos casos. Entonces te daría unos errores de pattern o claro, algo así como pattern not found, exception, cual es como bastante relevante, ¿sabes? Importante. Así que llévense esto. Esto es un enum con el seal. Sí. Ahora volvamos a las preguntas. Normalmente las clases son definiciones. Como, no, como que el sealed es como final, sí, se podría decir en este caso, pero en realidad más que final, bueno,
podríamos, ahorita después vamos a ver, pero el final de Java también implica, por ejemplo, inmutabilidad. Ahí está una diferencia clave, la diferencia del cielo. Cuando dice Daniel Pineda, es raro, normalmente las clases son de definiciones de objetos y el trait es de método. He visto casos donde en traits, y son patrones que se ven así, o los he visto yo así en código, donde están parcialmente definidos. Por ejemplo, si tenemos un trait animal y sabemos que todos los animales, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Digamos que perros, el trait se llama perros y todos los perros ladran wow de la misma manera. En ese caso nosotros podemos predefinir en el trait cuáles van a ser las acciones de todos los que vayan a extender al animal. En ese sentido es bastante como modificable o maleable el lenguaje. Ya, vamos a ver. Vamos ahora con la parte de... Bueno, esta parte de programación funcional igual la toqué al principio cuando hablé de la composición, pero otra de las cosas como importantes que es como clave en programación funcional en general, en Scala más específicamente, son las colecciones. Las colecciones, bueno, estamos hablando de listas, secuencias en general. Secuencias sería como la clase como más general. Lista es algo más específico, tiene métodos más específicos, como por ejemplo el head, el tail, y bueno, otros métodos como para agregar valores antes o agregar valores después. Lo fino de las colecciones en escala, y cuando hablamos de programación funcional, ya les voy a decir porque lo traemos acá, es que son inmutables. Igual tenemos la opción de utilizar, por ejemplo, una lista mutable y una lista inmutable, pero siempre se va a preferir la inmutabilidad por sobre la mutabilidad. Lo curioso es cómo, por ejemplo, cuando tenemos listas grandes queremos, no sé, actualizar algún valor o queremos agregarle algún valor, él no es que va a agarrar y va a mutar la lista, sino que va a generar por detrás una lista nueva con este valor agregado. Entonces siempre se va a mantener esa como la necesidad de tener que decirle val a new list, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos ver acá? A prepended list es esto. Podemos hacer algo así como, no sé, por ejemplo, que se ve en lenguaje. A list.add 6. Esto no se puede hacer porque aquí estaríamos pecando en temas de programación funcional, ya que estamos induciendo side effects. Que significa que está ocurriendo algo por detrás que nosotros no sabemos, ¿no? O sea, le estamos dando de entrada 6, pero de salida, ¿qué tenemos? Aquí no ocurre nada. En cambio, podemos hacer, no sé, por ejemplo, algo así como add val new list. Esto sí lo podemos hacer. Y así sería no side effect. Que estamos generando una nueva lista a partir de una operación. Yo creo que una de las claves de aprender bien Scala es aprender de cómo manejar las colecciones. Y la mejor manera para manejar las colecciones es viendo los Scaladocs. Los Scaladocs de las colecciones son bastante ricos, están muy bien, todo muy bien explicado. Siempre me pasa que así como que, ¿será que existe tal método? Me hago la pregunta. Y agarro y me voy al Scaladoc y cuando veo existe, porque de verdad que lo tienen todo. Así que se les ocurrió todas las maneras de poder interactuar con una lista. Y bueno, yo creo que para hacerla corta no tenemos
mucho más que ver aquí. Bueno, las for comprehensions es otro punto clave a la hora de trabajar con escala. Cuando trabajamos con un for comprehensions, esto no es un for loop, ojo, esto es una manera de generar una colección a partir de una lógica que se llama for comprehension. Entonces, en este caso, estamos generando, esto sería una secuencia, por ejemplo, de strings. Ahora, a ver cómo se ve. Y ya la vamos a explicar. Igual yo creo que se entiende más o menos. Fíjense, estamos dentro de la for comprehension, podemos utilizar esta flechita para la izquierda. En realidad es lo mismo que menor que guión, donde vamos a empezar a iterar por cada uno de los valores de la primera lista y luego por los mismos valores de la segunda lista, o sea, los valores de la segunda lista. Y el yield es lo que nos permite generar después esta secuencia, ¿no? Entonces, a ver, si vemos acá, entonces tenemos 1, entonces comenzamos 1A, 1B, 1C, pues 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C. Y así podemos generar de manera bastante explicativa una secuencia. Otra forma en la que utilizo las for comprehensions es como, por ejemplo, cuando tenemos valores que son option de algo, por ejemplo. Option, mira. Por ejemplo, optional. Como, puede ser un sum o puede ser un none. Entonces, digamos que es un option de un string y le podemos dar un valor que sea sum string, o vamos a decirle is define. Es donde nos divorciamos, viéndolo desde Java, nos divorciamos del famoso null. Ese null que nos da el null pointer exception, aquí ya no existe. Ya estamos trabajando con una abstracción que nos va a decir si un valor está o no está definido. Entonces, cada vez que esto se utiliza mucho y cada vez que trabajamos con escala, con optional, con options, siempre vamos a estar definiendo términos como, por ejemplo, is define, o bueno, o más que esto, nuestro aliado va a ser, por ejemplo, una for comprehension. Entonces, digamos que tenemos un option de una lista, de option de string, quise decir, una lista de option de string. A ver, option de string. Y le decimos que esto va a ser una lista. Vamos a ponerle is. Y después le ponemos none. Sería el caso cuando no está definido. Y después le ponemos el sum is defined. Y así, nuestro optional, y esto por cierto tenemos que. Y ya. Entonces nuestro optional lo colocamos acá en nuestra for comprehension. Y este va a ser nuestro number. Number is defined. Vamos a ponerle así. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Aquí lo que vamos a tener es ya, nos faltó number. A ver, y después vamos a decirle value, vamos a poner value. Viene ¿de dónde? Viene de number. Para que nos quite el
A ver, ya va. Optional, se va a number y después de number busco el value. Y si el value está definido, entonces... Ah, claro, queda como un option, por supuesto, está bien. Porque no se ve lo que yo quería explicar. Bueno, igual a lo que voy es que tenemos este keyword para la ausencia de los valores. Ya. Buena, Brian. Comentario del Brian es que algo importante y bastante útil de la for comprehension es que puedes crear valores dentro y tener if para filtrar. De hecho, en Falabella Financiero, uno de los filtros de uno de los proyectos de las soluciones que creamos tiene de hecho una for comprehension donde facilito se puede preguntar if, por ejemplo, number. En realidad esto es un poco, no se entiende. Le haremos ponerle un int. Le ponemos un 1 y le ponemos un 2. Entonces, if number mayor a 1, o no, mentira. El reminder es igual a 0. Entonces, number is, ¿cómo que se llama? Par. Sí, vamos a ver así. Number if. Ay. No. Así. A ver. Voy a ponerle mayor a 1, a ver. Chuta. Ya. Un option de int. Entonces sería algo así como... oye, esto no sé, creo que tiene que haber otra manera, pero... no. Ahí me fui. Bueno, el hecho es que podemos utilizar if si no tuviésemos el optional, pero hay una manera, por supuesto, de utilizarlo así. No sé por qué no me está funcionando. Vamos a ver. Sí, no, pero hay una manera, ya va. Estoy tratando de pensar por qué el if no me está dando. Si esto es un 1, esto es un int, if number. Uy, hasta el perrito está llorando porque no me da. A ver, ahora es un extinction method. Ordering. Ya, se los debo. Se los debo porque... porque no está viniendo. No me viene en el momento. Ya. Ajá. Ok. Ahora vamos a la pregunta del compañero Matías, el implicit keyword. Y yo creo que hasta aquí lo dejamos, para no alargarla un poquito más. Con el implicit hoy se pueden hacer muchas cosas. Una de las, como la clásica del implicit, es que si tú tienes un valor, el cual el tipo sea como más o menos único, por ejemplo, un contexto de ejecución, en el caso de librerías como Akka, donde siempre tenemos que definir el contexto de ejecución. Existe un solo contexto de ejecución. Entonces, a la hora de nosotros llamarlo, tenemos que definirlo como implícito para que todos nuestros métodos que lo requieran lo tengan disponible sin necesidad de uno dárselo al método. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, digamos,
tengo una función y la función se llama, por ejemplo, event. Ese era el nombre. Explicit val x int, y esto me va a devolver un, y esto va a ser igual a, yo agarro este x, vamos a ver si funciona, igual 0, y le digo string, a ver si no lo file expected. Vamos a ver. Hoy Scasti no me ayuda tanto como Visual Studio Code. Ya, pero el hecho es que podemos decir implicit val y le damos un valor 10 y le decimos 4. Vamos a ver si así no lo puedo decir. Porque me da. Ya. Claro, es por este. Vamos a ponerle mejor algo así. Implicit val x, y esto le vamos a llamar y, y le vamos a decir int. Entonces, string más este, no es el nombre este. Vamos a ver si alguien lo ve. ¿Qué está pasando el aspirador? Ya, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ponerlo. Si no nos deja identifier otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Será que no se puede trabajar con implícitos en Scasti? No creo, pero ya. Vamos a quitarle el implícito a ver si es que el implícito que está echando vaina. Ya. A ver, vamos paso a paso. Si lo tenemos bien, ok. Entonces, esto va a ser igual a esto. Y ahora sí estamos trabajando. Ajá. Entonces, tenemos un val y tenemos un s que va a ser, perdón, implicit. Implicit es que va a ser un string. Y va a decir, hola. Entonces, vamos a agarrar, vamos a llamar a otra cosa. Aquí le vamos a dar nuestro 4, por ejemplo. En realidad no es necesario redefinirlo aquí, vamos a verlo aquí más fácil. Y vamos a darle a esto un valor R y le damos print line R. Ahora sí, ya. Entonces, ¿qué pasó aquí? No, en realidad no sé qué pasó al principio. No sé por qué daba eso. Bueno, mira, ahí Daniel la sacó. No, funciones implícitas es otro de los usos. Ahorita vamos a ir para allá.
Brian pregunta si la intención era utilizar funciones implícitas. Ese es otro de los usos que tienen los implícitos. En realidad es bastante rico todo lo que se puede hacer con implícitos. Miren todo lo que salió. Así que tenemos varias cositas. Daniel, la intención de lo que queremos hacer aquí, que sería definir un argumento como implícito. Te lo robaste de Reclo JVM. Ya, bueno. Entonces, lo que queremos hacer aquí, en el fondo, es decir, mira, nosotros tenemos un método, el cual tiene dos valores de entrada, sin embargo, uno de los valores es único. Digamos que queremos verlo como no sé, una constante, más o menos por decirlo, global al scope donde se esté trabajando. No sé, por ejemplo, yo siempre quiero que diga, no, vamos a ponerlo así. Venga, siempre se afirma. Entonces, ¿qué pasa? Esta función o este método automáticamente va a buscar qué es implícito si yo no se lo doy acá. Yo se lo puedo hacer un override y puedo decirle aquí, no sé, hola, ¿no? Y esto va a funcionar así. Pero, bueno, no, claro. Entonces, R y a ese R le pongo otro valor. Hola. No, mentira. Ahí está. Entonces, en este caso, estamos poniéndolo o haciendo un override del valor, definiéndolo directamente. Sin embargo, si yo no lo defino, si yo se lo quito, él en el scope donde esté, cuando llamamos scope, llamamos donde estemos trabajando, en los brackets que estemos trabajando, él va a buscar un valor implícito que sea del tipo string. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque un string, en el caso de ser un string, puede ser peligroso porque uno puede definir muchos tipos, o sea, varias variables que sean de tipo string, varios valores que sean de tipo string, lo cual va a traer como inconsistencia probablemente porque no vaya a saber cuál es el que va a estar ocurriendo. De hecho, creo que el compilador te lanza una excepción o te lanza un warning cuando eso pasa. Pero cuando tenemos algo como muy específico, como un, no sé, execution context, en el caso de acá, cuando se va a utilizar los actores, actor system en el caso de acá, cuando se va a utilizar los actores. Actor system es uno solo. Actor system. Si tuviésemos algo así, tiene sentido hacerlo porque no vamos a definir más de un sistema de actores. Esa es como la realidad de utilizar implícito como método, como argumento de un método. A ver, falla si hay dos. Ambiguous implicit, mira, ahí está. Ahí Daniel acaba de decir qué es lo que pasa cuando tenemos dos implícitos en el mismo scope. Nos da una excepción que se llama ambiguous implicit values. De hecho, vamos a hacerlo aquí, que lo tenemos. Chao. No. Tenemos cualquier otro. Ahí está. Both values S in object and value U in object player, tienen el mismo tipo, por lo cual entra en colisión. Está como lo del arma de doble filo. Pero se ha dado el caso, por ejemplo, si en una clase, por ejemplo, en un objeto tenemos un valor que es muy específico, de un tipo muy específico y único, fácilmente se puede definir como implícito y agarrarnos así la pega de tener que pegarlo cada vez que vamos a llamar al método. O si son varios métodos que requieren del mismo. El perrito quiere programarse. A veces se sube aquí y marca todas las teclas. Uy, creo que se me fue me fui.
Estalló el PC. Ya, ahí volví ya. Ok. Vamos ahora con lo que mencionaron. ¿Quién fue lo que me mencionó? Ah, acá está. Brian mencionó que también podemos hacer funciones implícitas. Esto es muy divertido. La primera vez que yo lo vi fue así como que qué cool que se puede hacer esto. Siento que estoy desarrollando una librería como de alto nivel, toda brutal. Por ejemplo, implicit def de algo, pero digamos que a ver, ya, esto lo estoy recordando. Esto, la primera vez que yo lo utilicé fue con Spark para definir funciones que fuesen, que se le pudiesen atribuir a un data frame, por ejemplo, pero las funciones eran hechas por mí. Entonces, no son funciones que vienen dentro de la librería de Spark, pero yo podía agarrar y decir dataframe. Aplícale mi función, por ejemplo. Y la idea era que nosotros teníamos, era una clase, perdón, y le decíamos, por ejemplo, my implicit class, la instanciábamos con un objeto. Entonces digamos que este objeto vamos a ponerle string, y dentro de este objeto podemos definir cosas con él que lo incluyeran. Entonces digamos que este implicit def hacía que mi d lo volviéramos, por ejemplo, o más fácil, vamos a dejarlo como unit para ver al tiro qué es lo que pasa. Incline la D más o bueno, vamos a hacerlo más bonito. Esto sería algo así como mi objeto D más llamando a otra cosa. Chacatán. Y después podríamos agarrar y decir, vamos a quitar este print. Podríamos agarrar y al tiro decir val string tipo string no sé, es Brian, que fue el que trajo a colación este uso, y podemos hacer ese punto otra cosa. A ver si no explota. Hoy obviamente print line. Claro, falta hacer un import. Ya va. Esto vamos a comentarlo. De este tipo string definimos el string. Hacemos el import implícito. Debería llamarme a este compañero, pero me dice que esta S no tiene el miembro string. Vamos a ver por qué es eso. Esto es un nuevo scope, por si acaso. Creo que vamos a ver si alguien tiene soluciones. Faltó que reciba string. Implicit class def is even. Claro, así, justo así lo tengo. Creo que faltó que reciba string. Claro, aquí lo estamos definiendo, ¿no? Que recibe este string. Vamos a ponerle, sí, en realidad no importa el nombre de, es un string.
Me faltó ya. Class. No es implicit class, o sí. Sí, implicit class. Confundí la cosa. Era así. Era así. Y creo que podemos quitar esto, de hecho. Ahora sí. De hecho, no fui a lo que estaba refiriéndose Brian, pero fíjense la utilidad que tiene aquí el implicit, ¿no? Definimos una clase como implicit y esto que está acá es lo importante. De lo que sea el tipo del campo que está definido dentro de la clase para instanciarla, fíjense que en ningún momento la instanciamos ni nada, él automáticamente, cuando encuentre un valor que tenga ese mismo tipo, él le va a adjuntar lo que sea que esté definido dentro de esa clase. Eso es lo que pasó aquí. Por eso que podemos llamar a nuestro s punto otra cosa, a pesar de que esto es un string y otra cosa ni siquiera viene con la librería predefinida, él tiene esa habilidad de llamarla. Perfecto. Y yo creo que con eso podemos concluir. No sé si tienen alguna petición de algo específico, así como el Matías, que tenía la duda con los implicits. A ver en qué les puedo ayudar. Sin el IntelliSense no tengo mis poderes. Es otra historia trabajar sin IntelliSense. Pero nada, espero que les haya gustado y que igual les haya servido. Y nada, quedó a la orden igual cualquier cosa, cualquier duda. Pero yo creo que el mensaje es que Scala como lenguaje, yo no sé, tampoco quiero hablar así como de una voz como de muy experto, porque Scala es el único lenguaje, o me considero yo que soy, a mí mismo que es el único lenguaje que manejo como a un nivel como más elevado. Comparado, por ejemplo, con Java, no sé tanto, sé muy poco, pues, de cómo funciona por detrás. En cambio, en Scala sí lo conozco bien y no sé, he visto tantas de las bondades y todas las ventajas que te da que siempre me gusta recomendarlo. A ver si... Oye, dicen que te tiraste a la piscina sin el IntelliSense. Sí, fue así. Piscinazo. A la vida. Tal cual, fue así como... Fue hacer como stand-up, pero improvisado. No, buenísimo, pero así se conoce más el lenguaje también, pues, para ver qué tipo de cosas son como las fallas comunes y cosas de ese estilo. Sí, de hecho, muchas de las cosas que uno le pasa, al final uno se da cuenta como que, esto ya me pasó y lo solucioné así de esta manera y a veces uno vuelve a reincidir en esos errores. Y sí es bueno. Oye, buenísimo la charla taller. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Va a quedar grabado como todas las sesiones, así que después apenas salga el video se los compartimos para que lo puedan revisar o compartir por ahí. Así que eso, muchas gracias y buen fin de semana para todos también. Y ahí, bueno, ahí dejé la última... Sí, se nos viene eso, bacán, se nos viene el 20 de agosto la charla con Alejandro de Realidad Aumentada. Entre medio, me parece que vamos a hacer una de experiencia usuario, estoy confirmando la fecha con el equipo de experiencia usuario. Y después el 3 de septiembre, el Mati Navarro nos viene a hacer una charla de Go o Golang, ¿sí? Oye, eso suena Así que interesante. sí, esas estar entretenido. Justo Matías ahora empezó a trabajar en una empresa en Inglaterra que se llama Divido y está trabajando harto con Go, así que está aprendiendo, está empezando a aprender, así que va a ser una charla estilo introductoria también para aprender a las maravillas de Go. Así Brutal, que eso, brutal. que estén súper bien. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.